Fourier, Laplace y el enredado romance con las transformadas, el arte de la síntesis y el análisis de señales. Este telenovelesco libro es la obra que el día de hoy te vengo a recomendar, un libro sobre travesaños. En cuanto entramos al prefacio de este libro, el autor nos dice, no te creas, ese no era el título original, en realidad este libro es Fundamentos Matemáticos para el Análisis Moderno de Señales y Sistemas. Entonces, si tú eres un estudiante de ingeniería, este libro te va a dar las bases matemáticas de transformadas, todo lo necesario para que puedas abordar temas más avanzados que involucren señales y sistemas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de platicarte el antecedente histórico detrás de la herramienta en cuestión. Es decir, una exploración histórica detrás de todas estas herramientas que quizá en ocasiones utilizamos de manera mecánica, mas no con la comprensión de cómo fue que surgieron. Aunque eso no quiere decir que sea un libro de historia, ¿eh? Es un libro en donde comenzamos las secciones con un poco de historia, con un contexto histórico y después todo el contenido matemático. Y aunque este libro proporcione únicamente las bases o fundamentos, no quiere decir que no te sirva si tú ya estás en un posgrado, pues el autor menciona que esto también te puede servir en un curso de posgrado, y por si fuera poco, no solo es útil para el posgrado, también le puede servir a estudiantes de matemáticas o matemáticas aplicadas. Conociendo las intenciones del autor y su público objetivo, ahora sí, echémosle un vistazo al índice. En este libro comenzamos con el capítulo 1, que es una introducción, básicamente una introducción en un inicio histórica de cómo se fue desarrollando esta área. Después pasamos al capítulo 2 con señales y sistemas. Esto ya va un poquito más orientado a la parte física o aplicada de los temas, pero no te preocupes, realmente es una discusión muy útil para el lector, puesto que se encuentran las series de Fourier de cada una de las señales mencionadas, por extrañas que parezcan. Y sí, de todas. Por ejemplo, como puedes ver, incluso hay una señal que le llaman gorrito. Es como el acento circunflejo. Simplemente es el nombre que le dan y bueno, pues literalmente tiene esa forma la señal. Después de ello, ahora sí empieza una discusión de las series de Fourier. ¿Cómo se observan las series de Fourier en la naturaleza? Series de Fourier de funciones pares e impares, la forma compleja de las series de Fourier, doble serie de Fourier y bueno, lo que te comentaba. Ahora sí, la serie de Fourier de todas esas señales por extrañas que pudieran llegar a ser. Finalizamos para ir ahora sí a un capítulo muy fuerte, que es el capítulo 4, en donde ahora sí se ve la transformada de Fourier. Se hace esta transición en un inicio de las series de Fourier al análisis de Fourier. Entonces, bueno, pues se ven ahí las propiedades de la transformada de Fourier. Ya sabes que si hay linealidad, la dualidad, etc. Pasamos a el capítulo 5, en donde vemos un poquito de la generalización de la transformada de Fourier, que si se aplica a distribuciones, etc., ¿no? Entonces, pasamos a la transformada de Laplace y fíjate cómo viene de inicio historia de la transformada de Laplace. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo surgió esta transformada, no? Después de eso ahora sí ya se ve la clásica definición, existencia y unicidad de Laplace, las propiedades, ya sabes, linealidad, los teoremas de traslación, propiedad de escala, ya sabes, tablas de transformadas, fracciones parciales y como se vio en el primer capítulo un poquito de variable compleja, los tópicos más relevantes para las transformadas sí se hace mención de la integración compleja, pues para encontrar la transformada inversa de Laplace. Después empezamos en el capítulo 7, ahora sí con un poquito de la transformada discreta de Fourier. Pues en el capítulo 8 vemos un poquito de convolución y análisis estocástico. En el capítulo 1 se discutió un poquito de señales aleatorias, entonces es aquí en donde se llega pues a la cúspide del análisis aleatorio, ¿no? Para pasar al capítulo 9, que viene a ser todo el rollo de los sistemas. Pero aquí lo que más me importa también es el capítulo 10. Tiene un capítulo para la transformada Z y también, al igual que con Laplace, se hace una introducción histórica. ¿Cuál es la historia de la transformada Z? Se ha oído hablar mucho de la historia de la transformada de Laplace. Hay bastante información al respecto, pero no hay tanta información sobre la historia de la transformada Z. Se ven las propiedades básicas, ya sabes, linealidad, traslación, multiplicación, división, convolución, el teorema de Parseval, el teorema del valor inicial y valor final, que sirven estos teoremitas para evaluar series infinitas, como ya lo vimos en este canal alguna vez. Y de hecho eso también viene aquí. Eso es algo que me gusta de estos capítulos, pero bueno, no me voy a adelantar. Transformada Z inversa, aplicaciones, ya sabes, ecuaciones en diferencias, ahí ya me ando saltando. Polos y ceros, estabilidad, respuesta al impulso, caracterizar un sistema a partir de sus polos y ceros. Son cosas muy útiles para los que están estudiando cosas de sistemas con
control digital, etcétera, ¿no? Después, en el capítulo 11 tenemos el análisis de Fourier en dimensiones superiores. Después, capítulo 12, cómo se aplica Fourier para resolver algunas ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales, ¿no? Entonces aquí viene las ecuaciones diferenciales ordinarias, las ecuaciones diferenciales parciales, que si la de calor, la de onda, etcétera, y vienen algunos tipos de ecuaciones integrales. Inmersos ya en el capítulo 1, comenzamos a ver aquí algunas palabras clave sobre lo que se va a estar viendo, ¿no? Los senos, ley de cosenos, algunos fenómenos periódicos en la naturaleza, frecuencia, número de onda, etcétera. Entonces, es un capítulo introductorio bastante bueno para los conceptos iniciales en las transformadas, específicamente en Fourier. Como puedes ver, aquí viene todo el choro histórico de cómo fue desarrollándose la transformada o la necesidad como tal de tener una herramienta llamada transformada, el comportamiento trigonométrico, etc. Entonces son cosas que valen la pena de leer. Como puedes ver, vienen todo lo de las relaciones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, identidades trigonométricas. Viene una discusión de lo que se supone que ya se debe de conocer, pero no importa si no te acuerdas o si hay algo por ahí que haya quedado pendiente. Aquí se recuerda de una manera breve y, como te dije, no todo era historia. Si viene un nivel matemático considerable, vienen bastantes ecuaciones, muchas imágenes de la presencia de todo esto en la naturaleza. Entonces, después de esto ya empieza un poquito la abstracción. Te dicen, ¿sabes qué? Vamos a definir un producto interno para poder hablar de cuándo unas funciones van a ser ortogonales. Entonces dicen, definimos el producto interno de la siguiente manera. Y así como en los espacios euclidianos, que ya habías visto en álgebra lineal, decíamos que dos vectores eran perpendiculares cuando el producto interno te daba 0, bueno, pues esa definición se va a generalizar. Y después te dicen, bueno, pues ¿sabes qué? A este tipo de espacios le vamos a llamar un espacio de Hilbert o bien el espacio L2. Y aunque no se profundice en definiciones o demostraciones, sí viene un ejemplito en donde te dicen, mira, no te preocupes, considera estas dos funciones definidas en un intervalo. Encuentra el producto interno para que te des cuenta de que es 0, por lo tanto, esas funciones van a ser ortogonales. Entonces, ese va a ser el formato del libro. Te van a dar un contexto, te van a platicar al respecto, alguna que otra definición y algunos ejemplos. Entonces, si tú ya llevaste álgebra lineal, vas a reconocer esto, ¿no? Vas a ver el conjunto ortogonal de funciones, el producto interno, la norma, etc. Todo esto tú ya lo puedes reconocer. La diferencia aquí es que no solamente te lo están recordando, lo están orientando hacia lo que quieres saber, que es Fourier. Fíjate. En el siguiente ejemplo, inmediatamente te dicen, mira, este conjunto de funciones, bueno, pues va a resultar una base ortonormal. Entonces, fíjate que te dan ahí un conjunto de funciones coseno. Ya todo va orientándose hacia Fourier, ¿no? A ir teniendo poco a poco nuestra base ortonormal con la que se trabaja. Y fíjate cómo poco a poco van haciendo el desarrollo, los cálculos necesarios para comprobar esto. Aquí creo que normalizan la base. Me parece que sí, ese es el ejercicio, ¿verdad? Normalizan, dice, vamos a checar la ortogonalidad de esta cosa y después encuéntrala como una base ortonormal. Sí, entonces primero checas que en efecto se trata de una base ortogonal y después dices, bueno, pues vamos a normalizar dividiendo las funciones por su norma, ¿no? Entonces, fíjate que estos ejemplos ya van totalmente orientados hacia lo que se quiere trabajar con Fourier, ¿no? Fíjate que aquí hablamos de la expansión por series. ¿Qué es lo que pasa con Maclaurin, con Taylor? ¿Por qué sí funcionan sus fórmulas? Pero ¿cuál sería su limitación? Fíjate que por aquí tenemos esta fórmula. Qué bonita, que viene a ser como una serie de Fourier, por decirlo de alguna manera, muy generalizada, ¿no? El capítulo de variables complejas te hablan un poquito de la historia y después ahora sí ya te hablan de números complejos, que si la unidad imaginaria, cómo lo vamos a definir, cómo se suman, cómo se multiplican, etc. Entonces, de las operaciones básicas se saltan un poquito a la exponencial compleja y la representación por series. Como te decía, este salto puede parecer un tanto brusco, pero recuerda, solamente están dando lo que se necesita de variable compleja para abordar este libro, ¿no? Integración compleja, ahí un vistazo a cómo se evalúan, cómo funcionaría el teorema de Cauchy. Y el más importante para las transformadas inversas, el teorema del residuo. Básicamente aquí te pone a encontrar algunos residuos. Y mira qué bueno que me encuentro con esto. Fíjate, por aquí están encontrando pues los residuos de una función. Como puedes ver aquí en z igual a 1 aparece la división por 0 y te dicen que eso da 1. Entonces menos 1 entre 0 te da 1. Como cualquier libro tiene sus detalles. Ahora sí que es importante estar atentos a la lectura para revisar la presencia de estos detalles, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 2, aquí empezamos con lo de señales y sistemas. No vamos a profundizar mucho aquí, solamente te quiero enseñar aquí el acercamiento que se hace, ¿no? Algunos ejemplos básicos. Aquí vienen los senos, las funciones exponenciales. Y bueno, vienen todas estas notaciones. Fíjate, todo esto me parece muy importante, todos estos símbolos, ¿no?
El cómo el autor le va llamando a sus señales es muy importante, porque luego cuando avanzas y encuentras alguna serie de Fourier o una transformada, ya nada más es como que la transformada de ese cuadrito, y es como de qué es ese cuadro, ¿no? Entonces, muy importante recordar cómo va llamando el autor a las diversas señales, cómo las va a recordar, porque así va a ser la anotación a lo largo de todo el libro. Y ahora sí, en el capítulo 3 empezamos con las series de Fourier. Viene aquí pues un resumen y algunas palabras clave y el origen de las series de Fourier en la naturaleza. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se observan? Vienen aquí algunas imágenes. Cosas que, bueno, te van a dar un contexto de cómo apreciar las series de Fourier y cuál es la importancia y relevancia de estas, ¿no? Entonces, fíjate aquí, en este ejemplo ya te hablan de la clásica onda cuadrada, cómo es una señal periódica y empiezan a encontrar los coeficientes de Fourier paso a pasito para estructurar la serie de Fourier. No pueden faltar los dibujitos, me parecen unas gráficas muy bien logradas. Yo sé que en los libros pues obviamente no hay movimiento, no hay animaciones, pero para estar estáticas, creo yo que desempeñan muy bien su función y se involucran de una manera muy natural con lo que se está discutiendo a lo largo del texto. Entonces, como te decía, hay un apartado en donde se va a encontrar la serie de Fourier de todas las señales que el autor considera comunes, ¿no? Todas las que vimos en un inicio, incluso esa que él llamaba como gorrito o acento circunflejo, todas van a ser encontradas aquí. Te van a poner sus gráficas, te van a poner todo lo necesario, ¿no? Vienen como si fueran ejemplos, mira. Vienen los procedimientos bastante detallados, bastante entendibles. Ya sabes que sí puede llegar a traer uno que otro error este libro, pero hay que ponerse pues al tiro, hay que estar atentos porque cualquier cosita puede pasar. Inmersos ahora sí en el capítulo 4 empezamos con el análisis de Fourier, viene una discusión detallada ya en términos de señales, ya en términos de funciones, porque bueno ya es el capítulo 4, ya se discutieron bastantes cosas, para las cuales bueno se empieza a construir una suma de Riemann que va a desembocar en una modalidad continua, por llamarlo de esa manera, de la serie de Fourier que ya se había visto, ¿no? Que viene a ser la integral de Fourier. Y después, de manera natural, eso nos va a llevar a la transformada de Fourier. Entonces, nosotros ya tenemos un video en donde hicimos todo este análisis también. Ese video en donde presentamos a la transformada de Fourier, que aquí está, mira. Ni más ni menos, por aquí aparece. Entonces, viene una discusión, vienen las notaciones que se van a utilizar, qué quiere decir, todo este rollo. Esto viene muy cargado de texto porque, bueno, vaya, digamos que es como la parte más fuerte del libro. Todo el rollo de la transformada de Fourier, viene aquí una discusión de si le vas a poner el factor 1 entre 2pi o si le pones el 1 entre raíz de 2pi, ¿qué onda, no? ¿Qué autores usan uno, qué autores usan otro? Y como te decía, vienen los ejemplos de la transformada de Fourier, de las señales que ya se habían visto en las series de Fourier y lo que te comentaba, tener presente la notación que el autor utiliza para cada tipo de señal. Por ejemplo, aquí, para un pulso rectangular, utiliza la pi mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, esa es la notación que él utiliza para saber a qué señal se refiere. Mira, por ejemplo, aquí tienen una lambda mayúscula y es para una función triangular. Ah, ok, es que si veo la lambda mayúscula, el autor te está diciendo, pues era un triangulito, ¿no? Acuérdate del triángulo. Entonces, todas estas notaciones que hay que tener muy en cuenta. Fíjate, chulada de gráficos. Y algo muy importante aquí que nosotros ya vimos en este canal, de hecho este libro fue una de mis fuentes para hablar de ese tema, lo ven de una manera muy sencilla, pero creo yo que es el corazón del tema, ¿no? Te hablan de estirar o comprimir una gráfica en la transformada de Fourier y cómo esto se relaciona con el principio de incertidumbre. Entonces, desde aquí encuentran la transformada de Fourier de una función que ha sufrido una expansión o compresión y bueno, cómo se refleja eso a nivel Fourier. Aquí vienen unos gráficos muy ilustrativos al respecto y eso nos lleva a la conclusión de, ¿sabes qué? Pues resulta que hay una cosa que se llama el principio de incertidumbre y quiere decir más o menos lo que acabas de ver con la expansión o comprensión. En el capítulo 6 ahora sí encontramos a nuestro queridísimo Laplace. Laplace, nunca abandones este canal, por favor, te queremos mucho. Aquí está la historia. Te había comentado que venía todo el contexto histórico de Laplace, ¿no? Entonces, ahora sí, la definición. Fíjate que, aunque ya te diga que aquí van a dar la definición, empieza con mucho texto, ¿no? ¿Cómo va a surgir? ¿Qué onda con esa variable compleja? ¿Y cómo podemos sacar eso de la definición o del teorema de inversión de Fourier, ¿no? Entonces, es algo bastante intuitivo. Mira qué bonita gráfica, aquí en donde te hablan de una función continua por trozos y cuando una función es de orden exponencial. Entonces, trae gráficas, trae bastantes cosas que nos van a ayudar a saber la existencia de la transformada de Laplace. La verdad me parece un nivel bastante aceptable, un nivel muy bueno. No sé cómo lo veas tú, pero a mí me gusta mucho este libro y por eso te lo estoy recomendando el día de hoy. Y después muchos ejemplos, ¿no? Casi todo viene a manera de ejemplo. No vienen ejercicios, no vas a encontrar como tal los clásicos ejercicios, las soluciones y demás.
por el alcance de este libro, ¿no? Y bueno, disculpa que me haya saltado algunos capítulos, pero es que realmente si me pongo a platicar de todo lo que me ha gustado de los capítulos, no voy a acabar nunca. Discúlpame de antemano. Viene aquí un breve resumen de lo que se va a ver en este capítulo, algunas palabras claves y lo que te comenté, la historia de la transformada Z. Una historia breve, resumida, pero bastante eficiente para lo que estamos viendo en el libro, ¿no? Empieza la definición de la transformada Z y fíjate que aquí hacen algo que hicimos en un video. Introducen a la transformada Z como un caso especial de la DTFT. Entonces es algo que no todos los libros hacen, porque pues no todos los libros abordan la DTFT como tal, pero aquí lo hacen de una manera muy buena. Lo más importante y lo que siempre te estoy diciendo en los videos, región de convergencia. Luego aquí se ve el círculo, bueno, la transformada Z, la región de convergencia sería un anillo, que ahí viene en un gris más oscuro y viene ahí un huequito, ¿no? Y después de la larga discusión, ahora sí, los ejemplos. Fíjate que por aquí vienen muchos ejemplos muy útiles. Los iniciales y poco a poco van aumentando la complejidad, ¿no? Aquí viene la transformada Z de A a la N, su región de convergencia. Eso me gusta mucho, ¿no? Que siempre estén dando la región de convergencia, porque sí hay obras que en ocasiones te dicen, bueno, pues es la transformada Z, y pues ya, tú utilízala, ¿no? Y bueno, ya inmersos en la transformada Z inversa, viene una discusión y viene a decirte cómo los coeficientes te dan una luz de la transformada Z inversa, etcétera. Y algo que me parece también muy importante, acuérdate cómo inició el capítulo, definiendo a la transformada Z a partir de la DTFT. Ah, bueno, pues empieza a cerrar mencionándote cómo se utiliza la inversa de la DTFT para encontrar la transformada Z inversa, ¿no? ¿Cuándo podemos pedirle a Fourier prestado su teorema de inversión para la transformada Z, ¿no? Entonces, aquí sí, desafortunadamente no vienen ejemplos. Nosotros sí vimos un ejemplo en el canal, échale un vistazo a ese video. Pero aquí nada más te hacen como que la mención, ¿no? De, bueno, si tú consideras que eso es una función en el círculo, puedes pedirle a Fourier prestado su teorema de inversión y encuentras la transformada Z inversa. Es otro método y ya. Pero bueno, ya me extendí mucho, lamento mucho esa demora, pero vamos a dejar por aquí esta recomendación de libro. Échale un vistazo, espero que te sea de utilidad, que lo disfrutes. Y sobre todo, déjame en un comentario qué otro tipo de libros te gustaría que te recomendara.